Bueno, perfecto. Bueno, en esta clase vamos a retomar un poquitito lo que dejamos la clase pasada, vamos a retomarlo práctica y conceptualmente, vamos a ir haciendo como una ida y vuelta entre el ejercicio y los conceptos de color y vamos a meternos un poquitito más en los conceptos de composición. Vamos a hacer algunos ejercicios de composición rápido, bocetados. La idea es que se pueda practicar mucho y ver diferencias de composición. Y vamos a dejar tal vez la pintura de esos bocetos para el encuentro siguiente. Este encuentro y el que viene van a funcionar como un poco en bloque. Lo que podamos construir hoy desde el boceto y la conceptualización lo vamos a poner un poco más en práctica la clase que viene. Así tenemos toda una semana en el medio por si o no les gusta lo que les salió o quieren mejorar, quieren practicar un poco, van a ver que el ejercicio que vamos a hacer hoy en la segunda parte de la clase es muy posible de hacer en momentos más libres, aunque sean cortitos. Yo les había pedido, además del kit, la libretita para que vayamos registrando algunas cosas de las mezclas y de los conceptos. Y además para que ustedes lo tengan con ustedes, lo incorporen como un objeto cercano, tiene que ser una libreta livianita para poder llevar y traer a donde ustedes vayan en su semana y que puedan usar momentos cortitos para bocetar, para construir espacio pictórico rápidamente. Van a ver que cuanto más uno pueda bocetar composición, que es lo que necesita bastante práctica veloz, más fácil les va a resultar entender un poquito más ese espacio y amigarse con las herramientas de boceto, que bueno, muchas veces es el dibujo. Entonces, voy a pasar a la otra cámara para arrancar con esto que les conté más prácticamente. Perfecto, nosotros habíamos llegado desde los 3 colores primarios a construir todos los demás. No eran los 3 colores primarios tal cual salen del pomo, para jugar un poquitito más con la mezcla de color y a proponer un camino un poquitito alternativo al círculo cromático más tradicional. Este ejercicio está basado en, si les interesa, la bibliografía, si tienen ganas de leer y de aventurarse en estos libros que están escritos hace un tiempo, con otra concepción del arte también, no piensen siglo XX, nosotros estamos en el arte contemporáneo, estos son libros asociados al arte moderno, pero muy útiles para pensar. Siempre leer en contexto es muy vital para entender y dejar pasar las cosas que claramente no tienen que ver con nuestro contexto. Pero haciendo esa salvedad, este ejercicio que construimos nosotros está basado en esta parte del libro de Itten, El arte del color. De los 2 libros que mencionamos la clase pasada, los 2 fundamentales de este taller, este círculo está basado en este ejercicio. El apartado se llama El círculo cromático de 12 partes, es muy cortito, llega hasta acá, los 7 contrastes cromáticos, y un poco explica esto mismo que yo les estoy contando. De los 3 primarios vamos construyendo todos los demás colores del círculo o la esfera, bueno, la herramienta de color que ustedes elijan, pero surgen siempre de este centro, de esta génesis de los 3 primarios que salen del pomo, que es el pigmento que no podemos obtener por mezcla. A partir de estos 3, todos los demás se obtienen por mezcla, haciendo algunas salvedades que mencionamos la clase pasada, que ahora las voy a recuperar. Entonces, nosotros hablamos de los 3 primarios. ¿En qué? Sí, van. Los 3 primarios. Nosotros dijimos rojo, amarillo y azul. Los mismos 3 primarios que vimos en el círculo de Itten. Pero también dijimos que el rojo, que en nuestro caso usamos el rojo cadmio,
se puede intercambiar por el magenta. Pueden usar cualquiera de los dos como primarios. En la generalidad de la teoría del color de pigmento, la teoría del color pictórica, está más asociada al rojo. Pero ahora vamos a ver qué cosas se pueden hacer con el magenta. Y como azul primario, usamos el ultramar. Pero también les mencioné el cian. También son intercambiables, aunque la teoría del color al que nosotros nos estamos asociando está más visto con el ultramar. De hecho, el de ítem tiene rojo, cadmio y azul ultramar. Pero les incorporo este color para mostrarles qué pueden hacer con ese azul. Y con respecto al amarillo, mencionamos dos. Uno más frío y otro más cálido. Y ahora también les voy a contar un poquito qué se puede hacer con ellos y por qué uno decimos que es más frío y otro decimos que es más cálido. Con eso vamos a avanzar un poquitito más ahora. Perdón, pero estos dos sí corresponden a la teoría del color pictórico. Sí, todos. Pero si vos buscás en el círculo cromático, la representación es con un solo amarillo. Siempre se representa. Generalmente se representa con el cadmio. Nosotros hicimos estas salvedades que a mí muchas veces me gusta decirles contradicciones entre la teoría y la práctica del color. Hay algunas contradicciones. Piensen que el color, el que nos interesa a nosotros es el que se pensó, el que pensaron los artistas, pero el color lo pensaron los físicos, ¿cómo se dice? Los pintores, los físicos, los naturalistas también, no me salía la palabra, las personas que buscaban colores a partir de la naturaleza. Entonces hay muchas líneas de estudio del color. Nosotros nos vamos a asociar al color pictórico, la síntesis sustractiva del color. Si busquen esa síntesis. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá entre el rojo y el azul y el amarillo, los dos amarillos que hay? Miren qué pasa cuando yo mezclo rojo de cadmio y azul. Nosotros en la teoría del color lo que vemos siempre es que el rojo y el azul tienen que dar el violeta. No, este es el azul ultramar y este es el rojo de cadmio. Y que este siempre, no sé por qué se seca más. Ahí. Tenemos aquí rojo más azul dan violeta. Dos primarios, la suma de esos dos primarios deberían dar el violeta. Pero cuando yo mezclo rojo y azul, el violeta que obtengo es este. Es un violeta que rápidamente se neutraliza, que rápidamente puede virar al gris. No tiene mucha vitalidad. Entonces, para hacer ese violeta, yo lo que les pedí es que compren un violeta, que compren un buen violeta para no incorporar el magenta y el cian de movida, pero miren qué pasa si usamos este magenta y lo vamos a probar incluso con el ultramar. ¿Se ve ahí más avioletado? Y ahora vamos a ver qué pasa. Ahora le voy a poner un poquito de blanco para que se visualice todavía más.
Vamos a probar qué pasa entre el magenta y el cian. Esta es la mezcla de azul cian y magenta. Con el blanco para que se vea más las diferencias de color en la pantalla, ¿no? Luego tenemos la mezcla de rojo de cadmio y azul ultramar. Voy a poner y la mezcla de magenta y azul ultramar. Estoy con un poquito de blanco. Ven que con azul y rojo se agrisa el violeta y los otros dos tienen una característica mucho más vivaz, uno más rojizo puede haber quedado, pero fíjense qué lindos violetas o lavandas en este caso, porque tienen un poquito de blanco, quedan con la mezcla de magenta y azul cian. Entonces, por eso a veces ustedes se van a encontrar o van a encontrar que en otras clases les han pedido estos dos colores porque para hacer el violeta, son mucho más adecuados. De todas formas, seguimos con el rojo y el azul muy presentes en nuestras clases porque son muy útiles para otras cosas. Por ejemplo, para generar sombras y luces y contrastes complementarios son muy útiles el rojo y el azul. Si ustedes quieren incorporar el azul cian y el magenta, lo pueden hacer, sí. Sí, estamos hablando de rojo, que es un color cálido, y azul, que es un color frío. Sí. La composición, o sea, la mezcla, ¿queda frío o cálido? Bueno, el violeta es generalmente frío, te diría. Generalmente frío. Si vos mirás el círculo cromático, la división entre fríos y cálidos se hace en el amarillo y en el violeta. O sea, acá. Ves que acá dice colores fríos y allá colores cálidos. Hay un amarillo que es más frío y un amarillo que es más cálido. El violeta generalmente se considera frío, más tirando hacia él, o sea, con la mezcla perfecta entre azul y rojo, entre cian y magenta, es un color frío, ¿sí? Ahora vamos a llegar a cálidos y fríos. Perfecto. Ahora vamos con los amarillos, hablando de eso. Nosotros tenemos, yo les comenté que en la representación, por lo general se pone un cadmio, en el círculo de ítem vemos un cadmio, pero para lograr los colores más asociados al verde, es decir, los colores más fríos, necesitamos otro amarillo. Ahora vamos a ver por qué. No es que no se pueda mezclar azul con amarillo de cadmio, de hecho da un color bastante especial, pero da un verde muy diferente el amarillo frío, el amarillo claro, se consigue como amarillo claro. Ya cuando los ponemos en la paleta los vemos, ¿no? Es un amarillo un poquito más verdoso, más fluo, podemos pensar, y el otro mucho más cercano al naranja. Yo les dije que si tenían los dos, también podía ser los dos, más alimonado, más anaranjado.
Vamos a ver qué tipos de verde dan estas mezclas. Tenemos un poquito de azul y un poquito de rojo. Vamos a poner los dos. De vuelta estamos con los 3 primarios. No nos movimos de ahí por ahora. Si necesito blanco, les voy a agregar blanco. Entonces quedamos que azul más amarillo nos da verde. Vamos a ver qué verde logramos con el frío, con el claro, y qué verde logramos con el cadmio. Azul y un poco de amarillo. Y fíjense de vuelta lo que mencionamos la clase pasada, qué invasor que es el azul. Miren cuánto amarillo tengo que poner para lograr verde. Miren, creo que a este no va a hacer falta que le agregue blanco, creo que se va a visualizar bien. Este es el verde de amarillo limón. Ahora vamos a probar el otro, el cadmio. Este es el cadmio. ¿Se llega a ver la diferencia como verde más seco? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, se ve bien. Perfecto. Ven que es como un verde mucho menos vivaz que este, es un verde más seco. Es un verde lindo también, pero para después, si seguimos descomponiendo, nos va a convenir que ese verde tenga más luz, por eso incorporamos el amarillo limón. Y después, ¿qué pasa con el rojo? Si mezclo hacia el otro lado, el otro secundario, que es el naranja. Rojo más amarillo limón, rojo más amarillo cadmio. Miren qué lindo este naranja con amarillo limón. Es con amarillo limón. Fíjense que el rojo es muy presente, con lo cual vamos a hacerlo un poquito más claro. Miren acá cuando se secó, no sé si se perciben ahí los 3 violetas. Miren qué diferentes que son ahí. Sí, se renota. Acá abajo, ¿no? Estos, ahora que se secó, yo los veo más. Bueno, y ahora vamos con el rojo más cadmio. Miren, acá no tengo que ponerle tanto, ni siquiera. Fíjense acá el naranja. Queda manchado, si le pongo más.
María, me perdí un poquito. ¿Vos Sí, mezclaste el rojo de cadmio con dos amarillos diferentes? sí. Acá Ok, es, fíjate, este es el amarillo limón y sí, este es el amarillo cadmio. Fíjate ok. la diferencia. Y mira que bueno, los dos Sí, me gustan mucho, pero es mucho más anaranjado este. ok. No le agregaste magenta todavía a ninguno. No, ninguno. Ahora vamos a ese. También se puede con magenta probar. ¿El amarillo limón es el amarillo claro? Exactamente, sí. Es el más frío de los dos. Y aquí tengo magenta. Este es magenta. No veo tan diferente. Ah, no. Menos mal. Casi hago un lío. Perdón, el amarillo cadmio Sí. es más frío, dijiste. Más anaranjado, más cálido. El claro es el frío. Miren, casi hago un lío. Puse de vuelta el rojo. Y ahora pruebo estas dos pruebas. Fíjense que estamos en los primarios, ampliando un poquito los primarios, tratando desde los primarios de encontrar sutilezas y diferencias y entender un poco más qué son las nomenclaturas de los colores, qué son esos nombres que aparecen, estos nombrecitos, ¿no? ¿Qué tienen adentro? Este es el magenta y vamos a probar con el amarillo. María, ¿te puedo hacer una consulta? Ahí Sí, pongo sí. cámara, así me ves. Acá Sushai de Junín de los Andes. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Sabes que entré tarde porque, bueno, salgo de trabajar y entré tarde. La consigna ahora, ¿cuál sería? La de hacemos el mismo círculo. Sí, estamos probando colores de base para, estamos probando diferentes primarios y cómo generan verdes, naranjas y violetas, cómo cambian en la generación de los secundarios. Por ahora estamos haciendo pruebas. Dale. Bueno, gracias. No, de nada. Y miren con el magenta, con el cadmio. Incluso un poco más transparente. Esa es otra característica de los pigmentos. Hay algunos pigmentos que son más transparentes. Fíjense siempre cuando compran, ya hay algunos colores que uno sabe que son más transparentes que otros, pero se pueden fijar en la descripción que tienen acá, que dice en permanencia. ¿Y cuál es el pigmento? Ahí uno aprende un poco más sobre cuál es el color base, el color del cual está formado ese tono que ustedes están comprando. Amarillo de arilamida, por ejemplo, dice uno. Amarillo, este otro que dice, a ver. El cobalto, dice cerúleo, dice cobalto ahí. Ahí uno puede aprender más sobre el pigmento del cual parten estos acrílicos, estos colores. Bueno, entonces fíjense la gama a partir de incorporar estos dos amarillos y el magenta y el cian, qué variedad que uno puede tener de diferentes colores secundarios. Entonces aquí partimos de los primarios y llegamos a los secundarios con estas diferencias, ¿no? ¿Cuál es el que ustedes prefieren, el más violeta? Acá ya entra también un poco una elección personal de qué color les gusta más y de cuál ustedes consideran que es el verde, el azul, el naranja, el verde, el violeta, el naranja que ustedes quieren construir. María, una pregunta. Sí, sí.
Porque bueno, evidentemente en la práctica hay contradicciones con la teoría. Ahora, Exactamente. desde un lugar teórico, Ujú. ¿cómo se mencionan los primarios? O sea, me tengo que parar en un lugar, en otro, ¿cómo sería desde la teoría? Depende de qué teoría tomes, Ok. porque si nosotros tomamos, vieron que la luz también depende de qué, vieron que pueden ser partículas u ondas, depende de dónde uno se pare. Entonces hay que elegir una teoría. Las contradicciones que yo les estoy mencionando no son excluyentes. Es decir, que si yo sumo, tengo, como dice nuestro círculo cromático, rojo, azul y amarillo, y sumo magenta, cian y los dos amarillos, no se contradice necesariamente, se amplía. Por supuesto, después, si uno lee, donde las teorías del color son más dogmáticas, pero esto complementa lo que nosotros ya sabemos, suma un poquitito más, suma un tono más. La principal salvedad que yo hago y que me parece importante hacerla es que en este círculo cromático que está impreso, si yo mezclo este color con este color, no da este violeta. Es una convención, pero nunca llego a este color. Da un color más agrisado, que se opaca y se oscurece con mucha facilidad. Por eso la incorporación de el cian y el magenta les permite lograr tonalidades de violeta más ricas. Esa es la salvedad más importante dentro de este círculo cromático. Nosotros, los pintores, lo que necesitamos hacer es que el color funcione en la paleta. La teoría sirve, pero necesita ser fundamentada en una práctica. Y la práctica a veces es un poco subjetiva. No hay demasiadas fórmulas inquebrantables. En pintura no hay situaciones que se puedan reducir a fórmulas. Entonces, mi sugerencia siempre es sumen el magenta, sumen el cian y sumen los dos amarillos a la práctica que vayamos haciendo. Si en este círculo cromático yo quiero usar solo el cadmio, uso solo el cadmio y hago los verdes que me dé el cadmio. Si quiero usar los dos amarillos, para mezclarlos con el rojo uso el cadmio y para mezclarlos con el amarillo, para mezclarlos con el azul uso el claro. Así pueden ir adaptando esa teoría dura a la práctica de ustedes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estuvo bien? Vamos a ir con una cosa menos controversial. El color tiene propiedades básicas. En la clase pasada nosotros arrancamos con algunas de las propiedades básicas del color. Mencionamos 2 y media, 2 casi 3. Dijimos el tono. El tono es el color más pregnante, el que ustedes ven. Es decir, este y este color tienen el mismo tono, tienen la misma base, son azules. No son el mismo azul, pero tienen ese color más pregnante. Es el color al que ustedes pueden asociar lo que ven. Por eso decimos que los dos tienen el mismo tono. Pueden tener diferente luminosidad, que ahora nos vamos a meter en eso, pero son azules, gamas de azules. El dominante, en este caso, es el azul. La segunda característica es la saturación. Es decir, este es un azul más saturado porque tiene más característica de azul, es un color más brillante, y este es un color más desaturado. Los desaturados pueden ser con blanco, con negro, con gris.
o mezclas de complementarios. Es un color que pierde su brillo, pierde su mayor intensidad. Estos colores son todos colores saturados. Cuando yo lo mezclo con blanco, se desatura. Y la tercera característica, la tercera propiedad, es la luminosidad. La luminosidad es un color que está más cerca del blanco, es un color más luminoso, y uno que está más cerca del negro es un color menos luminoso. Es decir, entre estos dos, este es un color más desaturado pero más luminoso, y este es un color más saturado pero menos luminoso, es más oscuro. Entonces, vamos de vuelta. La saturación es el color puro, es la pureza. Rojo, azul, amarillo, el color más colorido, podemos decir, para decir una aberración. La desaturación es la pérdida de ese brillo, de esa pureza. Fíjense, por ejemplo, en esta gama de colores. Miren acá, estos colores neutros. También dijimos los neutros, los colores que son más amarronados, los neutros. Fíjense, este es un color saturado y estos son más desaturados. Este lo vamos a sacar por ahora. De estos tres, yo podría decir que el más claro, el más luminoso es este, y estos son un poquito más oscuros, más cercanos al negro. Entonces podemos decir, son tres naranjas, color más pregnante, el color base del cual surgieron es el naranja cadmio, podemos pensar, tienen el mismo tono, porque son tres naranjas, pero tienen diferente saturación y diferente luminosidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Tono, saturación y luminosidad. ¿Vamos más o menos? Bueno. Hola, se me cayó internet, se me cortó todo, por eso. Ah, bueno, está bien, pero todavía no arrancamos con la consigna. Estamos viendo tono, saturación y luminosidad. Sí, fueron 3 minutos hasta que nada, tuve que apagar todo, volver. Ay, pobre. Bueno, tiene estos problemas también estar lejos entre nosotros. Sí, pero bueno. Fue fácil solucionarlo porque nada, fue cuestión de reiniciar y tener un poco de paciencia. ¿Sí? Bueno, no perdí. Sí. Bueno, igual te queda la grabación, ¿no? Eso saben. Sí. Bueno, entonces, volvemos sobre estos conceptos. Nosotros acá trabajamos dos de esas propiedades, ¿no? Los tonos, construimos tonos, amarillos, verdes, azules, y en mi caso, por las características de los colores de los cuales yo partí, los desaturé, los alejé de su luminosidad. Por lo que yo estuve viendo en el Padlet y en el grupo, hay algunos de ustedes a los cuales el círculo cromático les quedó muy saturado, es decir, muy luminoso, muy cercano a los colores más como salen del pomo, ¿no? Más brillosos. ¿Qué vamos a hacer ahora con este círculo? ¿Cómo lo vamos a completar? Vamos a hacer una comparación. Van a ver que en el estudio del color hay mucha comparación porque nosotros vemos mejor cuando vemos comparando. ¿Y qué vamos a comparar? Vamos a comparar saturación. Este es mi amarillo, un amarillo desaturado, no muy luminoso,
¿no? Podemos pensar que es una luminosidad media, no es ni muy cercano al negro ni muy cercano al blanco. Lo que voy a hacer acá es compararlo con un amarillo bien luminoso. Entonces voy a pintar este cuadradito con un amarillo lo más luminoso que yo pueda lograr. Al que le quedó el círculo más luminoso y saturado, lo va a comparar con un amarillo desaturado. Entonces, cada uno de ustedes va a construir acá un amarillo diferente, no vamos a hacer el mismo. Dependiendo de este amarillo, voy a construir este otro color. ¿Se entendió ahí esa pequeña consignita? Bueno. Puede ser, en mi caso, que tengo que construir un amarillo saturado y luminoso, puede ser un amarillo del pomo o puede ser un amarillo que yo construya. A mí me conviene mucho que sea del pomo. Y en mi caso, voy a usar el cadmio. Por una elección personal, voy a usar el cadmio. ¿Puedo hacer la mitad con el amarillo de cadmio y el otro con el amarillo? Obvio. En algún círculo lo hicimos así, hicimos la mitad y mitad para comparar. Alguien más me habló, pero se me cortaba mucho. Si lo vamos haciendo al mismo ritmo que vos o si esperamos a que vos lo hagas primero y después lo hacemos nosotros. Esa era la pregunta. Ahora se escuchó todo. No, háganlo ahora. Háganlo ahora. Pensando Listo, siempre que ya es una construcción más subjetiva, ¿no? Porque ahora ustedes están haciendo en base a lo que ven. Tienen que lograr un contraste, que es un concepto que todavía no desarrollamos. Pero vamos a decir que contraste es distancia entre un color y otro. Algún tipo de distancia. Y vamos construyendo... Sí, perdón. O sea que lo puedo sacar del pomo directamente. Por supuesto. Si tenés el color desaturado como el mío y necesitas un saturado, lo sacás del pomo. ¿Sí? ¿Podés? Y usaría cualquiera, o sea, en este caso usaría amarillo claro. O el cadmio, el que vos quieras. Está bien. Ay, qué lindo gatito. Se ve un gatito ahí atrás. Sí, ¿Mío? atrás. No. Sí, tuyo. ¿O un perro? ¿Qué es? No, es un gato. Perro, gato. Sí, todo. es un gato. Bueno. Otra pregunta. Sí. Si lo quiero usar, ¿lo desaturo con negro o lo desaturo con el complementario? Bueno, ahí probá. Y es una buena pregunta. La desaturación se puede hacer con el negro, con el blanco, con el gris o con el complementario, con cualquiera. Anda de a poquito y fíjate qué color de esos desaturados te gusta más a vos, te interesa más a vos. Sobre todo anda de a poquito con el negro, que es el más invasivo de todos. Bueno, gracias. No, de nada. Ahí sin el video te escuchamos re bien, ¿eh? Ahí te muestro, se ve. Quedó súper desaturado, no se ve. Quedó re desaturado, sí. Muy bien. Entonces podés hacer lo que estoy haciendo yo. Exacto. María, podés hacer. Ah, y ahí veo el de Agustina. Bien, ahí va, perfecto. ¿Viste que te iba a servir lo desaturado? Agrisado. Agrisado es desaturado también. Color agrisado es color desaturado. Y alguien más me preguntó algo. Sí, entonces no es necesario armar el color que habíamos usado en la práctica anterior para saturarlo después, no. No, para nada. No, ese ya está. Es la comparación. Es como si hiciéramos todo de vuelta, pero con otro color. Para empezar a comparar. Estas herramientas sirven para usarlas, más que para construirlas, para entender qué puedo sacar, qué conocimiento puedo construir yo a partir del círculo. Bueno, el primero es que hay algunas discrepancias entre lo que se ve en las láminas impresas y lo que yo puedo hacer con mis pigmentos.
¿Soy yo? No, son los pigmentos, fenómenos, son las teorías del color diferentes. Y Bárbaro. ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Un poco también como para entrenar el ojo, porque realmente las diferencias Exactamente. son como contraste, ¿no? Entre los colores. Bueno, todo está en nuestro ojo. Dijiste que entonces se podía desaturar con blanco. Sí. Pero entonces un color desaturado con blanco. ¿Quién me está haciendo esa pregunta? Bien, no sí, va sí, a ser, muy buena. No va a tener. Estoy tratando de pensar la lógica, después lo practico. Sí. Pero Me parece. No va a tener. Sí. No, estoy tratando de pensar la luminosidad. Claro, yo sé que vas por ahí. Sí, es que no por comparación, pero no me sale, ¿me entendiste? Espera, por ahí te puedo ayudar a ver si entendí. Porque es tramposo todo. Entonces, lo que vos querés decir es que un color desaturado puede ser luminoso. Claro. Sí. Un color desaturado puede ser luminoso. Sí. Sí. Los colores que tienen blanco son colores desaturados y luminosos. Ah, ok. Bueno, vieron que fui al rojo. Estoy construyendo los primarios. Me desconcentré y fui a otro, perdón. Este iba acá. Va. Disculpen, este va acá. Ay, no, qué mal. Odio que me pase esto. Este va acá. Vaya al rojo. Y al azul. Este no va, ¿eh? Este va acá. Voy a pintar de blanco. Rojo, amarillo y ahora voy al azul. Estoy haciendo los 3 primarios. En mi caso, más saturados. Y ya que nos metimos con la luminosidad, también vamos a comparar eso. Por comparación, nuestro ojo tiene mucha más habilidad de ver cosas que solos. Es decir, que si yo pongo 2 colores cerca, tengo más habilidad para entender cuál es más luminoso. Ahora sí, perdonen, ¿eh? Fíjense, estos 2 colores, este rojo es un poco más desaturado que este, pero tienen la misma luminosidad, casi, no son muy, muy, muy cercanos. No sucede lo mismo acá. Este es desaturado, este es saturado, pero este es mucho más luminoso. Bueno, y ahora voy a hacer la misma lógica. Entonces, amarillo más rojo, voy a hacer el naranja. Rojo. En mi caso, yo elegí el cadmio.
verde. María, te hago una consulta. Sí. ¿Sabes que me pasó lo mismo que cuando hice el primero? Que en los rojos me quedaron dos tonalidades muy, muy, muy similares. Yo no sé si es porque agregué demasiado rojo o por qué. Me quedó como, Muy, como rojo, naranja, naranja, como los dos naranjas igualitos y el que estaba cerca del amarillo, ese sí un naranja más clarito. acá me estás diciendo, ¿no? En esta gama, sí, ¿tu rojo es rojo bien, bien, bien rojo o es rojo más? cadmio. Pero a veces es un rojo cadmio claro o un rojo cadmio que tiene un poquitito más de naranja. ¿Se ve así? Y te voy a hacer otra pregunta más. Sí. Porque yo creo que esto lo expliqué la clase pasada, no me acuerdo si lo dije, la verdad, pero cuando compré el primer cadmio, me dieron el cadmio, rojo de cadmio también, que es dice rojo de cadmio, pero es un rojo de cadmio muy anaranjado, que cuando lo abrí no me funcionó. Y después me ofrecieron el rojo de cadmio mediano, que era bien, bien, bien rojo. Y también lo que influye mucho en los rojos y en los amarillos es que suelen ser un poquitito transparentes. Al azul le pasa menos, pero los rojos y los amarillos, al ser muy transparentes, pierden su cualidad muy rápido. Ahí te voy a sugerir lo siguiente, a ver si podemos ajustar un poquitito más la mezcla. Vamos a hacer lo siguiente. Si tenés el rojo ahí, por ejemplo, y querés lograr o sea, el rojo anaranjado, vas a ir agregando, pero desde el rojo. O sea, te lo voy a mostrar. Por ejemplo, tengo voy a poner acá, que es donde estaba el rojo. Y voy a ponerle esa cantidad de rojo y le voy a agregar el amarillo muy de a poquito. Entonces voy a agarrar mínimo con el pincel esto, no mucho más, y se lo voy a ir mezclando así. Entonces voy a ir poniendo acá hasta lograr una pequeña diferencia. ¿Sí? Justo yo voy a ese color entonces. Tengo ya el anaranjado y ahora voy al rojo anaranjado. Tengo el rojo, tomo un poco del amarillo y mezclo, no mucho. Voy a agarrar más. Ahí. Amarillo. Siempre que necesiten que un color se vaya construyendo a poquito, agreguen de a poco color. Eso les va a permitir controlar esto que recién hablábamos con Suyai, estas pequeñas diferencias. Entonces yo ahora voy a construir el amarillo anaranjado
y voy a partir desde el amarillo. Voy a poner más amarillo y voy a volcar el naranja arriba, pero de a poquito. Consulta de violeta tiene que ser azul ultramar y rojo cadmio, o puedo usar el violeta con magenta y azul. Haz el violeta con magenta y azul. Te tiene que quedar saturado con respecto al otro, o sea, te tiene que quedar luminoso. Entonces yo lo armé, de hecho, con magenta y cian. Y le puse un poquito de ultramar. Ahora voy a construir estos. Un violeta un poquito más rojizo. Le voy a poner más magenta.
Y ahora voy a construir este, que es un azul violáceo. Es decir, que yo tengo acá un poquitito del azul, lo voy a mezclar con ese violeta. Y de vuelta. Como los terciarios son los colores más inestables, esto que estamos haciendo, el azul violáceo es un terciario, necesito ir mezclando muy de a poco. Todavía le falta un poquitito. Igual al secarse cambian. A mí me pasa que me quedan muy parecidos a lo que ya había hecho. Cambian muchísimo. ¿Puedo darle una segunda mano? Sí, obvio. Yo no lo estoy haciendo para no confundir, pero me darían ganas de darle una segunda mano. Sí. Bueno, y ahora voy a pasar a al verde amarillento, la mezcla del verde con el amarillo. Yo tenía un poquito acá. Ahora voy a hacer el verde azulado, la mezcla de verde con azul. Voy a repintar un poquito el amarillo. Es muy fastidioso con la transparencia.
Fíjense en este pequeño experimento que estamos haciendo, cómo este color, el del medio, empieza a tener otras características, cómo se empieza a relacionar, de golpe se puede ver más avioletado, más verdoso también, depende de cómo les haya quedado a ustedes. Y las segundas manos en general, la pintura también. Incluso a veces con óleo. El óleo es un poco más cubriente, más viscoso, pero siempre una segunda mano impulsa un poco el color hacia adelante. Bueno, vamos bien, como para continuar un poco más. Estoy retocando. A mí me falta el rojo. Tranquilo. Los demás vamos. Igual es increíble cómo el amarillo tiene su propia impronta, ¿no? Sí, a full. Es muy, bueno, es el más luminoso, hablando del valor de la luminosidad, lo que les dije, la luminosidad, el valor, la luz. Por eso está arriba. Si leen ese capítulo de Iten, van a ver que él habla, ¿no? del sol. Esta segunda parte en la cual les hablé de las propiedades del color, ahora les voy a ampliar un poquito la bibliografía en donde pueden leer, pensando siempre que ahí vi que alguien tenía los dos libros. Yo les había contado que el de Iten es un libro más de estudio y el de Albers es un libro más experimental, de experiencias directas con el color y la interacción sobre todo. Y son experiencias, las de Albers, un poco más aisladas de color. ¿Qué pasa cuando un color está al lado de otro? El de Iten es una investigación un poquito más dogmática. Más conceptual también. Y fíjense también lo que le pasa al color, que cuando se seca se oscurece mucho y se opaca incluso también, ¿no?
Fíjense la segunda mano como ayuda, ¿no? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Creo que estoy terminando. Yo creo que lo que más me está dificultando son los violetas. No logro que me queden tan contrastantes. Como que es una gama más corta, ¿no? Ahí. Sí, necesito más lugares como para extenderme, pero sí, como que me costaron más, pero creo que sí que lo logré. Acá siempre es una gama más corta que acá. ¿Por qué? Porque entre el rojo y el amarillo hay distancia de valor, hay distancia de luminosidad y eso ayuda a que haya también distancia de color entre este y este. Entre el azul y el violeta no hay distancia de valor, no hay distancia de luminosidad, tienen luminosidades muy parecidas. Por eso no se ve tanto la diferencia acá y necesitamos la ayuda del blanco para ver más acá. Siempre que haya una diferencia de luminosidad, como entre el amarillo y el rojo, hay más posibilidades de lograr más colores, de lograr más gama. Esa es una característica. Genial. Ok, gracias por el dato. ¿Le podemos poner entonces blanco o...? Pueden ponerle blanco para visualizarlo si quieren, sí. En nuestro círculo, sí. Pero lo que pasa es que se va a desaturar si le pongo blanco. Exactamente, siempre pensando que acá necesitamos saturado. Podés probar por fuera desaturación con blanco para que veas la diferencia de color, para que tu ojo lo vea, porque nuestro ojo para ver necesita luz. Sí, excelente sugerencia, gracias. María, ¿y si uso en vez de blanco uso digamos, el complementario? ¿Qué pasa? Bueno, vos decís para iluminar. Claro, exactamente. Quebrás. Y ahí no es que no va a dar un color luminoso, pero no es tan lineal. Puede iluminarse y puede neutralizarse. Justamente la mezcla de violeta y amarillo es la que más se ilumina porque entre esos dos colores tenemos mucha distancia de luz, el amarillo y el rojo, el amarillo y el violeta. Entre los demás complementos no hay tanta diferencia de luz, entonces se neutralizan con más facilidad. Nosotros vamos a ver. Chao, Rosario, gracias por estar.
nosotros vamos a ver en las clases sucesivas maneras de iluminar que no solamente requieran blanco y maneras de oscurecer que no solamente requieran negro. Vamos a ver cómo se puede agregar el amarillo ahí. Es importante en este y en otros ejercicios que el concepto vaya surgiendo de la práctica, se vaya construyendo sobre el edificio de la práctica. Esto que hablamos de la saturación, la luminosidad y el tono son conceptos fundamentales de la teoría y la práctica del color, pero son muy difíciles de asir si no los vemos en algo, si no los empezamos a probar. Por eso vamos como mediando, mechando entre una cosa y otra para que esto sedimente en un concepto que uno entender profundamente. Nosotros hasta ahora vimos los colores, como de los 3 primarios surgen los secundarios y los terciarios. Y empezamos un poquito, porque ustedes me fueron preguntando, a vislumbrar que además de estos colores que se organizan uno al lado del otro, hay relaciones entre ellos. La que más mencionaron ustedes hasta ahora es la relación de complementariedad. Sobre esas relaciones y otras que hay en este círculo vamos a profundizar el encuentro próximo, ¿no? Para no sumar demasiada teoría de golpe, ¿no? Más que violeta, a mí me quedó bordó entre el azul y el rojo. ¿Qué azul? ¿El azul? El azul ultramar. ¿Y el? Y el rojo medio. Cadmio, sí. Bueno, cadmio. Y volvemos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa con ese rojo? Ese rojo tiene mucha característica de naranja. Muchísima. Es un rojo que está como miren acá, por ejemplo, está mucho más pegado a este tono que a este. Acá hay más distancia entre estos dos colores. Entonces, como está más pegado a los naranjas, ¿qué le pasa al naranja con el azul? Son complementarios. La mezcla de complementarios neutraliza. Por eso ese violeta queda o bordó o amarronado o gris, podría ser en algunas ocasiones. No queda con característica de violeta potente. Por eso les propuse estas pequeñas digresiones. Sí, yo voy a... Esa parte la voy a repetir con el magenta. La vas a trampear como hice yo. Son trampitas. Sí, voy a hacer otro circulito, semicírculo. Claro, la mitad de esto. Sí, voy a usar el magenta. Fíjense, si empiezan a observar su propio círculo donde hay más luz, hay más facilidad para ver. Cuando se va perdiendo la luz, se va perdiendo la posibilidad de abrir esa gama para encontrar cada vez más colores. Es todo un tema, el pigmento y la teoría. A veces se llevan bien, pero la teoría no sustenta 100%, porque no hay posibilidades tampoco de reducir, y ahora cuando nos metamos en la composición, también tiene su tema entre la teoría y la práctica. Bueno, yo voy a dejar un poquitito de esto de lado, voy a poner algo del otro, porque me gustaría hablar un poco de composición.
Bueno, puedo avanzar un poquito, ¿no? María, consulta, ¿lo de composiciones para tomar nota? Sí, estaría bueno que tomen sus propias anotaciones. El cuadernito o la libretita la pedí en parte para esto. Ajá, bien. Yo de todas formas, todas estas laminitas que yo hago a mano las subo después a la carpeta. Bueno, lo que voy a volcar en este cuadro que vamos a construir juntos son todos los conceptos que aparecen cuando hablamos de composición. Yo los voy a volcar todos y los vamos a ir desglosando a poquito. Primero, ¿qué es componer? Vamos a acordar entre nosotros una definición para después ir complejizándola. Pero la primera definición que podemos decir, una composición es una organización. De elementos. Ahora vamos a ver qué es esto de elementos en una superficie pictórica. ¿Qué son elementos? Lo que ustedes pongan sobre su obra, lo que ustedes pongan sobre su pintura. ¿Qué puede ser? Una mancha es un elemento. Una figura. Una forma geométrica. Y etcétera. Lo que ustedes pongan, ese es un elemento. ¿Y qué es la superficie pictórica? La superficie pictórica es este pequeño universo que a veces nos da muchos dolores de cabeza, que es nuestra tela, nuestra obra, nuestro rectángulo, nuestra ventana, como se decía en el Renacimiento. Este espacio en el cual nosotros vamos a empezar a poner colores y formas, ese es la superficie pictórica, ese es el plano base, como decía Kandinsky. La organización de todo lo que nosotros querramos poner es la composición. ¿Y qué cosas aparece? ¿Qué cosas son importantes a la hora de componer? Los colores, los tamaños, más chico, más grande. Dentro de colores entra lo que venimos diciendo ahora, saturación, tono, luminosidad, colores más saturados, menos desaturados, empiezan a jugar un rol, un papel en esta organización. Y dos cosas que son muy importantes, las proporciones. Y acá vamos a empezar a hablar de relaciones dentro de la superficie pictórica, cómo esos objetos, elementos que yo pongo se empiezan a relacionar entre sí. Eso es una proporción, una relación entre dos o más cosas. Y otra cosa también muy importante, la disposición y las direcciones, que ahora les voy a hablar un poquitito más de esto. La disposición es en dónde. ¿En dónde lo pongo?
más arriba, más abajo, al costado, en el centro, no da lo mismo, no se ve igual. Y ahora voy a pasar a esta palabra en una lámina nueva. Para aprender todo esto hay dos formas que se complementan entre sí y que vamos a tratar de hacer las dos. No vamos a tratar, lo vamos a hacer. Una es bocetar mucho. Para aprender a componer hay que probar qué pasa. Si lo pongo acá, lo pongo allá, lo pinto de tal color, elijo tal gama, lo hago más saturado, más... Probar cosas. Yo los voy a guiar en esa prueba. Es una experimentación guiada. Y por otro lado, analizar. Analizar obras de otros pintores. El eje del análisis es tratar de pensar cómo y por qué. ¿Cómo el artista hizo eso? O sea, ¿cómo hizo ese cuadro? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puso el florero en el medio? ¿Por qué lo puso al costado? ¿Por qué hizo la mesa en diagonal? Aventurar respuestas. Es un juego, como si uno estuviese dialogando con la obra y su creador. Empezar a pensar un poquitito en estos ejes de análisis una o dos veces cuando uno se enfrente con una pintura. Obviamente no van a ir a un museo y decirle a todos los cuadros esas preguntas, pero elegir alguno y preguntárselo en este diálogo interno que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, vamos hasta acá. Esto es el mundo de la composición. Vamos a ir paso por paso a todos, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto de las direcciones dentro del cuadro? Esto sí es una generalidad en todas las obras, sean así horizontales, verticales, más largas, más cortas. La proporción de la superficie pictórica que sea, siempre hay líneas de estructura dentro de esa obra. Hay unas que son las que determinan el medio, es decir, estas dos diagonales, y este centro de la superficie pictórica, ¿qué hay ahí? ¿Qué pone el pintor acá? Si pone un objeto acá o lo pone en un vértice. Entonces tenemos el centro determinado por las dos diagonales, los cuatro vértices, que son zonas también de mucha actividad, porque el ojo va a mirar ese ángulo, y las líneas de medio, las que determinan simetrías. Es decir, las simetrías laterales y las simetrías de arriba y abajo. Estas son las líneas estructurales, las líneas estructurales de la superficie pictórica. Siempre sería interesante que uno, para estas próximas prácticas que vamos a hacer, nos empecemos a preguntar qué pongo en ese centro geográfico, vamos a decir, qué pongo en los vértices, qué pongo abajo, qué pongo arriba, qué pongo a los lados. ¿Es simétrico o asimétrico? Quiere decir, ¿tiene un equilibrio o no tiene un equilibrio? Cuando yo aprendí hace muchos, perdón si alguien iba a preguntar algo. No, esto está relacionado con la regla de los 3/3. Está relacionado con eso. Porque es otra forma, ¿no? En fotografía, digamos, mucho se habla de la regla de los 3/3. Exactamente. Mi pareja es fotógrafo y todo el tiempo me habla de la regla de los 3/3. Sí. ¿Querés contarnos un poco más vos a los demás? No, yo, digamos, es puro hobby, digamos, lo mío, no es nada. Lo que se hace es se divide, digamos, la hoja tanto en forma vertical como horizontal en líneas paralelas, dividiendo en 3 y 3.
Entonces, por eso se llama 3/3. Y normalmente... 3 así y 3 así, ¿no? 3 así. Y normalmente se utiliza, bueno, dependiendo de, por lo menos en fotografía, si alguien si una persona entra en una fotografía o sale de una fotografía, siempre se utilizan los tercios externos, digamos. Bien. En general, el centro en fotografía se trata de no utilizar, sino corrido. Perfecto, perfecto. Es como pensar el encuadre, ¿no? Sería eso. Claro, sí. Bien, bien, bárbaro, sí. Bueno, hay algunas discrepancias con la pintura, pero sí es una estructura también. Es pensar cómo está armado, invisible, ¿no? Esto es totalmente invisible a los ojos de los demás. Nosotros vamos a aprender a ver ¿qué pone el pintor en el medio? Si es que pone algo, tal vez, como dijo Patricia, queda vacío. ¿Y qué pone el pintor en los demás espacios? Principalmente, la primera pregunta que yo les voy a hacer es, si miran una obra, ¿hay algo en el centro? ¿Hay algo en los vértices? Eso, que ustedes empiecen a tratar de documentar con sus ojos si eso sucede en las pinturas que ven. Es como entrar a una matriz de análisis, que es un análisis que puede llegar a ser complejo, porque en la imagen empiezan a aparecer otras cosas también que distraen, pero son preguntas simples que les permiten a ustedes referirse a este pequeño diagrama para entender qué hizo el pintor. ¿Puso algo en el medio? ¿No lo puso? ¿Puso algo en los vértices o no? Esas simples preguntas para arrancar. Esto con respecto al análisis. Ahora a la práctica. Vamos a empezar, si me acompañan, con una pequeña cosita. No los voy a atosigar con esto, pero me gustaría que quede ya planteado para la próxima un pequeño cuerpo con el cual vamos a trabajar. Yo les había pedido estas hojas muy simples de impresión. Lo que quisiera sería que recorten una franja de unos 7 centímetros más o menos como máximo, no mucho más, y un rectángulo, ¿no? Un poquito, 7 por, no sé, serán 12, ponele. Y con esto, que es una hoja de papel, construyamos algo que pueda ser un cuerpo. Entonces, lo vamos a doblar como en un acordeón y lo vamos a hacer que se pare, que quede parado frente a nosotros. Puede ser parejo, o sea, las 3 porciones iguales, o puede ser un poco más arriesgado. Puede ser así también. Cualquiera de las dos. Me perdí, María. Hice dos propuestas de lo mismo. Es decir, con el mismo retazo de papel o parecido, este es más o menos son 7 por 12 centímetros. Este lo dividí en 3 partes iguales. Esta es una posibilidad, o puede ser esta otra, que el retazo es parecido de tamaño, pero sus 3 porciones son distintas. Lo doblamos siempre en 3.
Lo que tiene que suceder es que se quede parado, o sea, así. Bien. ¿No? Esto es lo que tenemos que lograr. Y vamos a empezar a mirar que esos 3 planos se iluminan de forma diferente. Eso es lo que queremos, que de un plano aparezca un cuerpo, volumen. Otra palabra que vamos a empezar a usar. Con este simple, cualquiera de los dos, el que ustedes elijan, pueden ser los dos porque es una experimentación muy simple. Las que les voy a proponer de tarea es que elijan uno de ellos, por ahora no los dos, y los fotografíen de diferentes maneras. ¿Qué tiene que pasar con esas fotos? Se tiene que ver distinto, se tiene que ver en una foto. Chico. ¿De diferentes ángulos? Ahí voy, esa es una posibilidad. Se tiene que ver. El punto de vista que ustedes elijan, ¿eh? Sí, hay quien me pregunta. Guillén. Hola, Guillén. Sí. Ay, te quedaste, te corté internet, ¿no? Sí, porque tengo un viejo y la batería me anda mal, entonces se me quedó sin batería. Bueno. Le tuve que cambiar de lugar, lo estoy cargando mientras el celular. No, te quería consigna de los papelitos porque me perdí esa parte. Llegué hasta lo de composición. Perfecto. Yo hice acá, corté un retazo de hoja cualquiera, blanca, de 7 centímetros por 12 más o menos, y lo doblé en 3, como que quede como un biombo. En este lo hice con los 3 pedazos iguales y en este lo hice con los 3 porciones diferentes. Ves que esta es más angosta y estas son más anchas. Así. Lo que tiene que suceder es que se pare, que quede sostenido sobre su canto. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esto en la semana? Le tenemos que sacar fotos. Tienen que suceder distintas cosas con las fotos. Por un lado, elijamos un punto de vista y esto va a ser primordial en la pintura, es fundamental el punto de vista. ¿Desde dónde yo miro? Porque yo soy la que está pintando y yo sé bien que si miro una cosa desde arriba, no es lo mismo que mirarlo cara a cara. Entonces voy a elegir un punto de vista. El lente, la foto, el dispositivo va a ser mi ojo. Voy a sacar una foto. Lo voy a mandar todo, pero lo digo ahora por si quedan dudas. Una foto en la cual se vea grande este objeto. ¿Cómo puedo hacer para que se vea grande? ¿Cómo puedo hacer para que se vea pequeño el mismo objeto? ¿Sí? el que ustedes quieran. ¿Cómo puedo hacer para que se vea flotando? ¿Vamos bien hasta ahí? Con zoom, digamos, pero siempre mantengo el mismo lugar. Pueden cambiar el punto de vista. Por eso digo, puede ser desde arriba, desde abajo. Tienen libertad de elegir el recurso que a ustedes les ayude a que ese objeto se vea más grande. ¿Sí? Sí. Dije, más grande, flotando, más chico y que se vea en un borde. Más grande, más chico, flotando y en un borde. ¿En un borde respecto de la base donde está apoyada? En un borde respecto del encuadre, respecto de la foto. Del marco. Exactamente, Bien, ya están cazándole la onda. Perfecto. Bien. Eso, sí. Tienen que puede ser izquierdo, derecho, arriba o abajo. Exactamente, cualquiera de los 4. Se tiene que ver fuera del centro, vamos a decir. Lo entiendo. Más grande, más chico, flotando y fuera del centro. ¿Sí? Y después, perdón, estaba pensando, y puede ser, digamos, picado, que se le llaman ese contrapicado.
Exacto. Ese justamente picado, contrapicado, que va a ser de ahora en más nuestro punto de vista, desde donde no darlo por sentado. Por ejemplo, en este caso, yo estoy más arriba que el objeto porque estoy sentada y la mesa es más baja. ¿Qué pasa si lo pongo a la misma altura de mis ojos? ¿Cómo cambia esa forma? Lo que queremos ver es, por un lado, cómo cambia la forma y por otro lado, cómo cambia la relación. Esto que dijimos de la disposición en la superficie, vamos a decir pictórica. Es una foto, pero para nosotros es un recurso. María, me queda la duda con flotando. Ah, sí, a mí también. Sí, exactamente. De un hilo. ¿Cómo hago para flotar? Bueno, qué sé yo. Ay, miren, chicos. Hay tanta cosa hoy en día dando vuelta que... No, pero en una pintura, bueno, qué sé yo. Bien. Pero en una foto, bueno, tenés que entrar a jugar con el fondo, digamos, como para sacarlo tipo retrato y que todo lo demás quede borroso. Bueno, puede ser, o también podemos jugar a que el fondo desaparezca de alguna manera, ¿no? No sé, se me ocurre que, pues, yo estoy tirando, ¿no? Como pensar, ¿vieron esos fondos? Construir un fondo infinito, bueno, simplemente quitarle el borde al papel, ¿no? Bueno, prueben, lo más flotando que les quede. Pero hasta ahí me voy a estirar. Flotando queda como variante. Bien. Si el fondo está como redondeado, digamos. Exacto, ahí va. Y ahí se elimina el corte, puede quedar como flotando. Sí, también ustedes pueden, una cosa, bueno, tiro un tip. Piensen que también lo que acá, por ejemplo, está generando que esto está apoyado es la sombra sobre la base. ¿Puedo eliminar esa sombra de alguna forma? ¿Cómo? Bueno, eso nos va a servir muchísimo a nosotros para entender cómo hacer que un mismo objeto pintado de una manera muy parecida esté flotando o esté apoyado. La iluminación va a ser... Exacto, bien. ¿Desde dónde lo iluminamos? Exactamente, ahí va. Sí, ya le van como la construcción colectiva del conocimiento. Ahí el flotando es el más rico de todos para probar. Después, si ustedes quieren, se copan y quieren hacer más, hagan más. Pero esas 4 ya son un montón y les va a servir a ustedes para empezar a investigar un poco este mundo de la composición, que es un poco esquivo. Los conceptos en composición son esquivos, no se pueden reducir a una fórmula. Yo cuando estudié me dijeron, bueno, es, ¿cómo me decían a mí? Dominante, subordinado y acento, ¿no? Esa era como la manera. Y bueno, hay muchas formas ahora de entender cómo componer y cómo organizar esos elementos en esta superficie pictórica. Por suerte ahora en La Plata hay una cátedra del lenguaje visual, que es un poco lo que estamos hablando nosotros, lenguaje visual, muy novedosa en sus maneras de enseñar. Yo les subí un libro que es de la editorial de la Universidad de La Plata. También ahí a nuestro Drive, que es un libro amplísimo de temas de color y composición y tiene un glosario muy bueno que se los sugiero si quieren leerlo también. Lo que yo imparto en mis clases está asociado a ese glosario. Perdón, ¿y cuál es el título? Porque... Ay, ¿cómo se llamaba? Se los paso después, porque era... Sí, no importa, después busco en lo que vos subiste a ver si, porque no me acuerdo de haberlo visto, pero bueno. O sea, no me llamó nada la atención el tema de que fuera Universidad Nacional de La Plata. Ahí. Sí, de Mariel Ciafardo es la compiladora, porque son textos de varios artistas, de varios autores, docentes, artistas. Bueno, ¿estamos bien? ¿Nos despedimos hasta la próxima? Dale, nos vemos el miércoles que viene, perdón.
Bueno, gracias por todo. No, muy linda, muy entretenida la clase. Muy linda. Gracias por acompañarme y por bancarme. No, re lindo. Chao, gracias. Re lindo. Nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Buen fin de el miércoles, igualmente. Gracias, igualmente. Chao.